debido a la anatomía, pues puede comprometer a la corteza cerebral y a la médula espinal. Cuando se ocasiona la respuesta inmunológica, esta va a causar que se libere factores inflamatorios, que estos van a causar daño en las células, aumentan la permeabilidad de los tejidos y se da la pérdida de la barrera hematoencefálica. Cuando las bacterias, los neutrófilos o sus productos cruzan la pía madre, pueden ocasionar necrosis neuronal e incluso, en el peor de los casos, compromiso de los pares craneales. Bueno, la meningitis bacteriana también se puede llamar meningoencefalitis purulenta, debido a que el líquido cefalorraquídeo, que normalmente debe ser claro, en esta patología va a ser de aspecto turbio y va a tener predominio de leucocitos polimorfonucleares. Con respecto a la etiología, pues el que más tiene agentes patógenos es la de tipo bacteriana y se categoría dependiendo de las edades. En el recién nacido, que va desde las 0 a las 4 semanas, el principal agente patógeno es el estreptococo betemolítico del grupo B, que también se conoce como Streptococcus agalactiae. En segundo lugar están las enterobacterias, principalmente la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Y en tercer lugar está la Listeria monocytogenes. En los recién nacidos que van a estar hospitalizados, los agentes patógenos comunes, que son los 5 primeros que les mencioné, pues tienden a cambiar, porque cuando hay una hospitalización, normalmente la meningitis es causada por estafilococo coagulasa negativo, estafilococo aureus resistente a la meticilina, bacilos como la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter, y algunos hongos como la cándida. Cuando se trata de lactantes, que va desde el primer al tercer mes, se suman todos los agentes patógenos del periodo neonatal y en esta etapa se incluye el Haemophilus influenzae de tipo B y el Streptococcus pneumoniae. Y en todos los individuos mayores de 3 meses hasta los mayores de 5 años e incluyendo los adultos, los agentes patógenos más comunes son los Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y cuando se trata de una meningitis viral, el principal virus que está implicado es el virus del herpes simple. Y pues aquí en la imagen podemos ver en la primera imagen el principal, que es el betemolítico de grupo B. En la segunda podemos ver otra bacteria que es la Pseudomonas y en la tercera ya es el Streptococcus pneumoniae. Con respecto a la epidemiología, a ver, Gregorio, déjame dejarte respirar, ¿no? Para que tomes aire. Muy bien, entonces ahorita estamos viendo una enfermedad que es la inflamación de las meninges y del cerebro, el sistema nervioso central. Y como estamos pues en la clase de microbiología, pues estamos viendo la parte correspondiente a las enfermedades infecciosas. Ahorita Gregorio pues ya nos ha dicho que está hablando de la meningoencefalitis purulenta, la bacteriana, ¿sí? Y más adelante pues vamos a ver también la meningoencefalitis y encefalitis virales. Pero es muy importante que consideremos que las causas de inflamación de las meninges y el cerebro pues no son necesariamente infecciosas. Pues tenemos en el otro rubro, ¿sí?, enfermedades no infecciosas que también pueden causar inflamación del cerebro y sus meninges, y que tendríamos que considerar en un momento dado cuando tenemos un paciente con afectación neurológica, con los síndromes neurológicos que nos van a decir más adelante. Solo por mencionar ejemplos, ¿sí?, algunas enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso nos puede dar inflamación, afectación del sistema nervioso central. También algunas enfermedades como insuficiencia renal crónica, cuando están descompensados, ¿sí?, en su fase de uremia, también hay
puede haber afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Y algunas tóxicas, como por ejemplo como la farmacodependencia y la drogadicción, también pueden dar afectación del sistema nervioso central, ya sea porque se inflama o porque causa alteraciones en el sistema en la función del sistema nervioso central. Entonces es muy importante que consideremos todas las posibilidades cuando tenemos un paciente con datos neurológicos. Desde el punto de vista infeccioso, pues estamos viendo ahorita la bacteriana, después la viral, ¿sí? También hay etiología micótica, parasitaria, fímica, ¿sí? Entonces es una gran variedad. Entonces aquí el chiste de esta enfermedad que tiene muchas etiologías muy diversas, pues es hacer el diagnóstico diferencial entre cada una de ellas, ¿no? Donde los factores de riesgo, los factores epidemiológicos, el sitio donde vivimos, ¿sí? Y algunos detalles del cuadro clínico, el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Nos van orientando acerca de la causa que la condiciona. Como bien nos dijo Gregorio en la tabla que está aquí arriba, pues nos pone un panorama epidemiológico de cómo en este caso es el comportamiento de las infecciones bacterianas que tienen ciertas preferencias respecto a la edad, y la edad pues respecto a algunos factores de riesgo, y eso es importante porque en muchos de los casos, a pesar de nuestros esfuerzos, pues no vamos a poder recuperar al agente etiológico. ¿De acuerdo? Entonces, pero también si consideramos como grupo a las meningoencefalitis bacterianas y virales, las más comunes son las virales. Lo que pasa es que las virales no todas presentan las manifestaciones clásicas. Muchas de ellas se presentan nada más con cefalea y pasan de noche. No las diagnosticamos. Entonces, eso también sería muy importante considerarlo. Y hay enfermedades que que no causan encefalitis primaria, pero como parte de su cuadro clínico puede haber encefalitis, como sería el caso de la parotiditis, como sería el caso del coronavirus, como sería el caso de la influenza, como sería el caso del dengue, ¿no? Pues esas no las estamos viendo. Aquí vamos a ver específicamente a las meningoencefalitis y encefalitis primarias y especiales. Síguele, Gregorio. Ok. Con respecto a la epidemiología, al menos en México, se registraron 1.2 casos por cada 100.000 habitantes, con un promedio de 1.287 por año durante el periodo de 2002 a 2006. Con respecto a los pues, lugares que implican la importancia de esto, ocupa del tercer al sexto lugar como causa de ingreso a la terapia intensiva y del segundo al cuarto lugar como causa de ingreso hospitalario en general. La letalidad va en niños del 4 al 20% y en adultos aumenta al 25% y sobre todo en personas mayores de 60 años. El 70% de los casos ocurren en menores de 5 años y sobre todo los que tienen entre 2 y 24 meses. Y el 30% restante ocurre en adultos que normalmente son mayores de 60 años. Con respecto a la fisiopatogenia, existen dos tipos de meningoencefalitis que van a ser la primaria y la secundaria. Y se clasifica dependiendo de cómo los microorganismos van a causar, o sea, cómo van a llegar a nuestro cuerpo. En la primaria van a invadir el sistema nervioso central por la vía hematógena y en menor proporción puede ser a través de la piel también y constituyen el 85% de los casos. Con respecto a la meningoencefalitis secundaria, los microorganismos van a invadir el sistema nervioso central a partir de un foco contiguo que puede ser algún tipo de infección. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos observar un proceso que está en el oído, entonces de allá puede surgir el agente patógeno, o también puede ser por inoculación directa. Esta puede ser a través de procedimientos quirúrgicos o fracturas expuestas y constituyen alrededor del 15% de los casos.
En la meningitis primaria ocurren 5 eventos muy importantes y básicos para que se pueda desarrollar la enfermedad. El primero es una colonización bacteriana del epitelio respiratorio superior, en este caso de la nasofaringe, con o sin infección del tracto respiratorio. El segundo paso es invasión de los microorganismos a la sangre a partir del tracto respiratorio. Entonces aquí es cuando comienza la bacteremia. El tercer paso es la multiplicación intravascular de microorganismos y siembra en las meninges. Y normalmente se van a habituar, normalmente se localizan en los plexos coroideos. El cuarto paso es la generación de inflamación dentro del espacio subaracnoideo. Y por último, ya se induce el daño en las células neuronales y auditorias, que esa es una complicación importante que puede generar sordera. Con respecto a la fisiopatología, pues cuando las bacterias van a pasar a la sangre, normalmente, pues si lo hacen es porque evadieron los mecanismos de defensa. Entonces resisten la actividad bactericida por la vía clásica del complemento. Después de que atraviesan la barrera hematoencefálica, normalmente en los capilares cerebrales y plexocoroides van a estar allá y van a tener interacción con las proteínas de superficie. Va a haber una actividad opsónica y fagocítica que son deficientes y por lo tanto esto va a permitir que los microorganismos se reproduzcan rápidamente y liberen sus componentes de la pared celular o de la membrana. En, pues en cuanto a los componentes importantes para la fisiopatología, están los patrones moleculares asociados a patógenos, que estos son los más importantes para la inflamación meningia. Entre ellos destacan la lipoproteína, el ácido lipoteicoico, el peptidoglicano y el lipopolisacárido. Estos van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento para patógeno. Las citocinas iniciales en inflamación meningia van a ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a causar que se estimule la producción de otros mediadores, principalmente la interleucina 6 y el factor activador de las plaquetas. Después se va a producir una atracción y adhesión de los leucocitos a los sitios del estímulo. Entonces van a dar la liberación de productos y metabolitos que van a causar el daño al endotelio vascular y esto va a causar que la permeabilidad de la membrana se altere. Después va a haber un incremento de esta permeabilidad y esto va a da lugar a migración de proteínas séricas al interior del líquido cefalorraquídeo y esto va a provocar un edema vasogénico. Y por último, los leucocitos van a entrar al espacio subaracnoideo y van a liberar sustancias que producen edema citotóxico. Y es cuando comienzan las manifestaciones clínicas. Con respecto a la anatomía patológica, podemos encontrar dos tipos de hallazgos, que son los anatomopatológicos y los microscópicos. Con los hallazgos anatómicos podemos observar que hay datos de congestión, edema y hemorragias petequiales. Normalmente están en la zona perivascular. Y esos son los datos iniciales. Sin embargo, pueden llegar hasta formar capas de exudado fibrino purulento, sobre todo en la parte convexa del cerebro. Con respecto a los hallazgos microscópicos, se pueden observar hiperemia, edema y hemorragia, así como reacción inflamatoria purulenta en meninges y encéfalo. También hay un exudado inflamatorio que está constituido por neutrófilos polimorfonucleares, fibrina, bacterias aglutinadas y glóbulos rojos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos observar que hay 3 modalidades: la insidiosa, la aguda y la fulminante. La primera, que es la insidiosa, normalmente es la más tardada porque se puede manifestar en días y puede ser precedida a una enfermedad febril. Se caracteriza por un mal estado general, rechazo al alimento y letargia, y normalmente se atribuye a la bacteria Haemophilus influenzae. El segundo es la modalidad aguda, que esta normalmente causa una sepsis y meningitis en un lapso de 24 a 48 horas.
y normalmente se atribuye a Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y por último está la modalidad fulminante, que esta automáticamente se presenta en horas después de que se invade, después de que el microorganismo invade. Entonces aquí se da un rápido desarrollo de choque y deterioro del sensorio. Y esto es clásico de la etiología meningocócica, que como vimos pues es por el de tipo B. Con respecto a los síndromes, se pueden clasificar A ver, en cuatro tipos. antes de que llegues allá, Gregorio, Ok. ya nos dijiste que hay dos tipos de acuerdo a la puerta de entrada, a la vía o a la condición. También podríamos hablar de la condición, que hay dos tipos de meningoencefalitis, la primaria y la secundaria. ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene que intentemos de alguna manera definir si es una meningoencefalitis primaria o es una meningoencefalitis secundaria? ¿Qué importancia, qué relevancia tendría desde el punto de vista de la práctica clínica cotidiana? Pues podría ser por la rapidez en la que se manifiestan, porque la primaria es por vía hematógena y pues automáticamente sería sistémica, mientras que la secundaria pues puede ser por algo que puede ser evitable en la mayor medida. Mm, Bueno, no necesariamente. A ver, voy a echarte a perder tu presentación. Ahorita te regresas. Ok, Voy a compartir mi pantalla solo para mostrarles un solo cuadrito que está en su libro. dejo A ver. de compartir. No, yo me quito, yo la quito, no te preocupes. Ok, Nada más déjame cuando ya esté. Ahí está yo. Ahí estoy de alguna manera yo. Nada más para mostrarles un cuadrito, ¿sí lo ven? Este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito es un cuadrito que está en el Kumate, lo dice, es la tabla 22.3, que seguramente la viste cuando hiciste tu presentación, y a lo mejor no te llamó mucho la atención, y por eso pues la traigo, porque ya con la experiencia que tengo dando clases, de repente como que no ubicamos la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces vean ustedes que en esta tabla del lado izquierdo, ¿sí? Nos pone diferentes condiciones: fístula de líquido cefalorraquídeo, meningitis recurrente, que eso no es, bueno, si es una condición, pero se sale un poquito. Fractura expuesta o craniotomía, enfermedad de fondo como leucemia, diabetes mellitus, sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Estos sistemas de derivación se los ponen los neurocirujanos a los pacientes que tienen hidrocefalia. Y luego paciente en terapia intensiva. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Entonces vean ustedes que de acuerdo a la condición, ¿sí? Por cierto, ya a condición le falta un acento, ¿no? Está hay agentes etiológicos más frecuentes. No quiere decir que eso sea, ¿sí? Sino que son los más frecuentes. Y por ejemplo, en el caso de fístula de líquido cefalorraquídeo, la fístula de líquido cefalorraquídeo generalmente se hace después de una fractura de la base del cráneo. Y habitualmente esa fístula comunica la base del cráneo con la nasofaringe. Entonces ahí, pues lo que pasa es que lo que tenemos colonizando la nasofaringe y lo más agresivo es lo que puede ascender. Entonces, estamos viendo que Streptococcus pneumoniae, que dicho sea de paso, es el agente etiológico más bacteriano más frecuente de neumonía. Pues cuando hay una fístula líquido cefalorraquídeo también es el más frecuente. Y ahí también está Hemófilos influenza tipo B, que cada vez vemos menos gracias a la vacunación. ¿Sí? En el caso de fractura expuesta, ¿sí? Dependiendo de con qué se contamine, ¿sí? Pues ahí son enterobacterias, ¿sí? Y estafilococos, que generalmente son los no aureus, ¿sí? Si tienen leucemia, son bacilos gram negativos estafilococo, ¿sí?
Y me voy a la fístula de líquidos, sistema de derivación de líquidos cefalorraquídeos, donde básicamente son estafilococos. Y los pacientes en terapia intensiva y los recién nacidos, que no están aquí, ¿sí? Son bacilos gram negativos y estafilococos porque están multiinvadidos. Tienen catéteres por todos lados, tienen tubos, tienen ventilador. Entonces, aquí está la importancia de clasificarlas como primaria o secundaria o como alguna condición especial, porque eso nos orienta. Y esta orientación, si bien no es definitiva para decir si este paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, tiene tal cosa, es muy orientadora. Y aquí tenemos prisa con iniciar el tratamiento, tanto de soporte de vida como el antibiótico terapia. Entonces aquí tomamos muestras y iniciamos tratamientos y consideramos las condiciones para dar coberturas empíricas amplias, en tanto podemos definir, si es que se puede de alguna manera, cuál es el agente etiológico. Muy bien, Gregorio, regrésanos a tus diapositivas, quita las mías, comparte las tuyas otra vez. Ok. Ok, volviendo con las manifestaciones clínicas, pues pueden haber 4 síndromes, que van a ser el infeccioso, el de hipertensión endocraniana, el de irritación meningia y el de daño neuronal. Y cada uno de estos van a tener características especiales. El primero, que es el síndrome infeccioso, normalmente se caracteriza por fiebre, hipotermia en el recién nacido, anorexia y ataque al estado general. El segundo es el síndrome de hipertensión endocraniana. Aquí algo característico son los vómitos, que pueden ser o no en proyectil. También se encuentra cefalea, irritabilidad, alteraciones en el estado de alerta y ensanchamiento de suturas de huesos craneales, en el caso de los niños que todavía los tengan, y fontanela abombada e hipertensa. En el tercero es el síndrome de irritación meningia. Aquí hay una rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzinski, que son signos característicos que pues se van a evaluar, que sugieren irritación meningia y son resultado de contracturas musculares reflejas, a manera de que pues se disminuya el dolor de los nervios sensitivos inflamados. Y por último está el síndrome de daño neuronal, que aquí hay alteraciones del estado de conciencia, crisis convulsivas y datos de focalización y afectación de pares craneales. Estos síndromes pues prácticamente son casi los mismos en la viral y en la bacteriana, ya que en la de tipo viral pues normalmente las manifestaciones clínicas son cefalea, fiebre y signos de irritación, pero en general se complementan con alguno de estos 4 síndromes. Con respecto al diagnóstico, pues las 3 principales estrategias que se utilizan son las de la izquierda. La más importante es la punción lumbar, es el método diagnóstico más importante y pues a través de este se utiliza el líquido cefalorraquídeo, que pues como ya vimos al inicio, normalmente es de tipo estéril y transparente y cuando se encuentra algún tipo de infección tiende a ser más opaco sobre todo. El estándar de oro para diagnosticar qué agente patógeno es el causante de la meningitis es el cultivo. La tinción de Gram también se puede utilizar porque es un método accesible y rápido. Sin embargo, no se recomienda tanto, pues a diferencia de los 2 primeros. Y otros estudios que podemos realizar son la PCR de líquido cefalorraquídeo, hemocultivo, examen general de orina y electrolitos séricos, radiografía de cráneo, ultrasonido transfontanelar en el caso de los niños chicos y tomografía de cráneo. El diagnóstico diferencial. Deténme tantito ya.
Muy bien, entonces aquí el diagnóstico se centra en dos cosas, ¿sí? En el diagnóstico nosológico y el diagnóstico etiológico. Sí, el diagnóstico nosológico, bueno, lo empezamos a hacer con bases clínicas. ¿Sí? Ya nos dijeron ahí una serie de síndromes, ¿sí? Que pueden predominar en mayor o menor grado dependiendo de las etiologías. Hablar de ejemplos que no son contundentemente la diferencia. Pero, por ejemplo, en el caso de las meningoencefalitis purulentas, las bacterias tienen mucho predominio primero por inflamar las meninges y la afectación del cerebro empieza a darse conforme se va inflamando la meninge y empieza a dar datos clínicos y empieza a aumentar la presión intracraneal. Entonces, en las meningoencefalitis purulentas inicialmente hay mucha manifestación meningia y conforme va pasando el tiempo empiezan a aparecer las manifestaciones encefálicas. En el caso de las infecciones virales, hay poca participación meningia y mucha manifestación encefálica, ¿sí? Y eso podría ser una diferencia, además de todos los datos epidemiológicos, la condición y los factores de riesgo, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esta situación. En algunas infecciones virales, pues no hay ningún dato meningio, todos son encefálicos, ¿sí? Convulsionan, el paciente tiene hipertensión intracraneal, tiene afectación de pares craneales y tiene pocos datos de irritación meningia, ¿sí? Entonces eso hay que considerarlo. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, pues también tendríamos que dividir el diagnóstico entre el diagnóstico nosológico, o sea, de la enfermedad, del nombre de la enfermedad, y el diagnóstico etiológico. Aquí en este caso, Gregorio nos tiene puesto lo que nos ayuda al diagnóstico de las bacterias. ¿Sí? El PCR en general pues, nos puede ayudar para las dos cosas, pero hay otras herramientas que tendríamos que utilizar si pensamos en otras etiologías. ¿Sí? Entonces, para el diagnóstico nosológico nos sirve la punción lumbar. La punción lumbar es el estudio quizá de mayor importancia para definir si el cerebro o no está inflamado, porque lo que vemos en una punción lumbar son cambios inflamatorios, ¿sí? Cambios en la citología y en la química ¿cómo se llama?, del líquido cefalorraquídeo, y eso nos orienta mucho también con la etiología. Desde luego que una punción, que un estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo no descarta totalmente una inflamación de la meninge o del cerebro o del sistema ependimario, del sistema ventricular, no la descarta, pero sí empieza a hacer que ampliemos nuestro panorama diagnóstico. Pero la punción lumbar es muy importante porque eso nos ayuda a definir si el cerebro está inflamado, pero además a través del estudio del líquido cefalorraquídeo, pues nos vamos al siguiente paso, que es investigar la etiología, cualquiera que sea, ¿no? Pero en el extremo donde dice otros, ¿sí? Hay estudios, algunos de ellos nos ayudan, ¿sí?, para saber si el cerebro y las meninges están inflamadas o no, ¿sí?, como el caso de la tomografía y también puede ser la resonancia magnética. Y en los recién nacidos que todavía tienen fontanela, pues también el ultrasonido nos puede ayudar a ver si el cerebro y sus meninges están inflamadas. Y los otros estudios también son muy importantes porque la enfermedad pues desequilibra muchas cosas. Y quizá el tratamiento urgente más importante de esta condición es desinflamar el cerebro y atacar las deficiencias que en un momento pueden ocasionar la muerte en el enfermo, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos, o mucho de lo que tenemos en el lado izquierdo, pues nos ayuda al diagnóstico nosológico, pero también de sus complicaciones o sus desequilibrios. Por ejemplo, los electrolitos séricos, ¿no? ¿Qué tendría que ver con la inflamación? Bueno, directamente, pues nada, pero hay cambios en el metabolismo, cambios en el pH, cambios en los electrolitos, por todas las condiciones clínicas que presenta el paciente. Entonces es muy importante que el estudio del paciente sea integral. A ver, pasa a la siguiente, Gregorio. Bien, síguele. Ok. Bueno, pues
el diagnóstico diferencial debe establecerse con otras meningoencefalitis, principalmente las de tipo viral, las de tipo tuberculoso o también la meningoencefalitis aséptica. En la primera, pues, una de las diferencias más importantes con respecto a los exámenes de laboratorio es que, a diferencia de la bacteriana, la bacteriana tiene glucosa que puede ser normal o que puede estar disminuida, y la pleocitosis va a estar moderada, a diferencia de la meningitis viral, que pues como sabemos normalmente la pleocitosis tiende a estar elevada. Ese va a ser el diagnóstico principal por el cual vamos a identificarlo. Y en la viral, pues la glucosa igual puede estar disminuida. Al igual que el pH en la viral puede estar normal y el ácido láctico de igual manera puede estar normal, debido a que en la bacteriana normalmente disminuye el pH y aumenta mucho el ácido láctico. Con la meningitis tuberculosa, pues normalmente lo podemos hacer a través de epidemiología, con pruebas tuberculínicas, estudios radiológicos y cultivos. Y pues también se pueden hacer pruebas rápidas que todavía están como que en aprobación en algunos países, que son la ELISA y búsquedas de antígeno. Y ya por último, la meningitis aséptica, pues ese es una particularidad, porque también por el recuento de las bacterias que se pueden reportar en el laboratorio. Con respecto a los criterios diagnósticos, pues aquí pueden haber unos criterios de diagnóstico inicial y diferencial con los que les comenté previamente. El criterio normal, pues podemos observar en la columna más a la izquierda de cómo debe ser el líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales debe ser claro, con una presión de apertura menor a 180, y las cantidades de leucocitos, neutrófilos, proteínas, etc. Observamos que, a diferencia de la meningitis bacteriana y la meningitis viral, pues el Gregorio, líquido... Gregorio, nada más déjame interrumpirte tantito. Es muy importante que se aprendan los valores normales, ¿sí? O por lo menos los límites de los valores, porque eso es lo que nos permite primero definir si un estudio de líquido cefalorraquídeo es normal o anormal. ¿Sí? Y hay parámetros que son fáciles, como por ejemplo el aspecto, ¿no? El aspecto tiene que ser transparente, es agua de roca, pero si el paciente está ictérico, por ejemplo, puede ser xantocrómico, amarillo, ¿sí? Un paciente tiene cirrosis o en un recién nacido que es ictérico, ese líquido puede ser amarillo, y ese color amarillo, pues no, aunque no es normal, pues no nos está reflejando ninguna patología del sistema nervioso central. Eso es muy importante considerarlo. Vean ustedes la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, que son 18 centímetros de agua o 180 milímetros como está ya, 180 milímetros de agua, ¿sí? Generalmente es algo que nos cuesta trabajo y se nos olvida hacerlo, porque implica cierto grado de dificultad para medirlo. Necesitamos usar un raquimanómetro, que es una columna, un tubito con una bolita, que cuando hacemos la punción la insertamos a la aguja, la ponemos vertical y tiene una regla. Y la presión de apertura empuja la bolita que tiene ahí el tubo hacia arriba y nos marca donde llega la bolita los milímetros de mercurio. Es cierto grado de complejidad, implica que el paciente colabore, que no se mueva, y en muchos de los casos pues no podemos, porque el paciente se mueve mucho, ¿no? Pero vean ustedes los leucocitos, el número máximo de leucocitos que debería haber en líquido cefalorraquídeo es 5. Hay excepciones, por ejemplo, en el recién nacido puede ser hasta 30, pero fuera de esa etapa, vean, no más de 5. Cuando ya vemos más de 5, ya no es normal. Y luego, pues dependiendo de la cantidad, pues nos orientan hacia un grupo de etiologías. Los neutrófilos, ¿sí? Y también están en porcentajes, vean ustedes. Y las proteínas es otra cosa muy importante, que no deben ir más allá de 50 miligramos, debe ser por decilitro, generalmente menos de 50. La glucosa es otro parámetro, y la relación, más que la glucosa, la relación de glucosa y plasma. Entonces, con base a este conocimiento de los parámetros normales del líquido cefalorraquídeo
¿Y cómo cambia? ¿Sí? Con la inflamación vamos sospechando algunas etiologías, ¿no? Por ejemplo, las etiologías que menos afectan el cambio en el líquido cefalorraquídeo son las virales. Generalmente las virales no me modifican la glucosa, elevan poco las proteínas, las células generalmente no son más de 500, generalmente predominan los mononucleares, y los extremos, los que están a los lados, las purulentas, ¿sí? La bacteriana, hay mucho cambio, es purulenta, y la tuberculosa está entre la viral y la bacteriana. Ahora sí, síguele, Gregorio, con tu descripción de lo que nos ibas a decir. Bueno, algo que les iba a comentar precisamente era eso, de que la meningitis viral es como que la más apegada a los valores normales. Y pues ya con las diferencias podemos observar que igual en apariencia, la viral es como que puede ser aparentar que no hay nada. Con la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, pues observamos que la diferencia está tal cual en todas. En todas tiende a aumentar más de 180. Los leucocitos igual están como que más apegados al límite que llega a ser 5 en condiciones normales cuando se trata de la viral, pero pues esta puede llegar a 1000 y ya de 1000 en adelante pues ya podemos hacer el diagnóstico con la meningitis bacteriana. Los neutrófilos igual como que están un poquito bajos en la viral y tienden a estar más elevados en la bacteriana, contrario de lo que ocurre en las proteínas. Y ya el resto de los valores, pues observamos que son un poquito similares, pero tienen sus características especiales. Muy bien, no le cambies. Nada más quiero complementar para decir que una bacteriana se puede parecer a un citoquímico bacteriano, se puede parecer a uno viral si lo agarramos en fase muy temprana. ¿Sí? Si agarramos una meningoencefalitis inicial donde todavía se está inflamando, cosa que, bueno, tendría que ser uno casi un adivino, pero puede suceder, ¿no? Que lo agarremos muy tempranito y nos podríamos confundir si no consideramos esa situación. Entonces, los parámetros que estamos viendo aquí no nos hablan de manera contundente de que si es una cosa o la otra, solo nos orientan, ¿sí? Nos orientan y nos orientan mucho, pero no hay que decir, tengo estos parámetros, es esto, tengo estos parámetros, es lo otro, ¿no? Son orientadores, muy orientadores, pero recuerden que al paciente hay que verlo como un todo, porque si empezamos a interpretar solo el pedacito, nos podríamos equivocar. Solo por decir, la mayoría de las encefalitis virales, ¿sí? Conservan la glucosa normal, vean el parámetro de la glucosa, ¿sí? ¿Sí? La glucosa, la mayoría la conservan entre parámetros normales, y ahí hay un error, ahí hay un error en esa tabla, porque habitualmente en las bacterianas, no, ahí está, en la bacteriana está en menos de 45, ¿sí? Y en la tuberculosa en menos de 45, y en la viral normal. Claro, hay excepciones. En la encefalitis por herpes, la glucosa puede estar muy baja, tan baja como en la bacteriana. En la encefalitis por el virus de paperas también puede estar baja, pero son excepciones, son cosas raras, ¿no? Entonces, la glucosa es algo que nos ayuda mucho. La cantidad de proteínas, por ejemplo, en la tuberculosa, las proteínas se elevan un montón respecto a las otras, ¿sí? Cuando vean, bueno, ya no la vamos a ver como tal, como tuberculosis, sino la estamos viendo como grupo, pero las proteínas se elevan mucho, ¿sí? En la tuberculosa. Entonces, es importante este estudio, nos orienta mucho, ¿sí? Considerado con todo el cuadro clínico y los factores de riesgo, casi nos pueden dar un diagnóstico contundente del grupo de agentes infecciosos que nos están causando la enfermedad. Y eso nos sirve de mucho porque podemos iniciar un tratamiento inicial empírico amplio, ¿no? Pero nunca un citoquímico de estudio de líquido cefalorraquídeo pues nos va a decir es tal cosa. Claro que las cosas van cambiando. Si por ejemplo tengo un citoquímico que parece viral, le hacen una tinción de Gram y en la tinción de Gram observan cocos Gram positivos.
pues aunque el citoquímico se parezca a la de un virus, si tiene cocos gram positivos, eso es bacteriano. No hay vuelta de hoja. Entonces eso es muy importante porque hay estudios que pesan más que otros a la hora de interpretar. ¿De acuerdo? Síguele, Gregorio. Con respecto al tratamiento, bueno, acá se ve el tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, podemos tener un tratamiento de tipo específico e inespecífico. El específico en este caso es para las bacterias, pero el inespecífico es más para las virales, porque allá no empleamos antimicrobianos, sino que solamente utilizamos analgésicos, antipiréticos y antieméticos. Y ahora después de esto, pues ya con el tratamiento específico que es este, normalmente el tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona o la cefotaxima. En dado caso que el paciente sea alérgico a alguna de estos medicamentos o que no estén disponibles, se puede utilizar un meropenem o cloranfenicol. Si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar vancomicina y cloranfenicol. Si es una meningitis neumocócica que es resistente a la penicilina, podemos utilizar ceftriaxona o cefotaxima junto con la vancomicina en tratamiento bimodal. Y si se trata de una meningitis por Listeria meningitis, vamos a utilizar amoxicilina o ampicilina. Y pues las dosis es en el paciente adulto en este caso, y lo observamos en la columna de la derecha. Este cuadro, Gregorio, está en el Cumate, ¿verdad? No, este lo saqué de la GPC. De la guía de práctica clínica. Nada más quiero ayudarte con algunas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver el que está se parece mucho, tampoco necesariamente va a ser igual en todos lados. Es muy importante que ubiquemos dónde estamos trabajando y cuál es la epidemiología, ¿no? En este caso, yo solo quiero señalar dos cosas, ¿no? En la parte de arriba de la tabla, donde nos tienen puesto tratamiento de elección, tratamiento alternativo y tratamiento en el paciente alérgico, nos están dando el esquema de tratamiento empírico, ¿sí? O sea, si no, todavía no tenemos la etiología bacteriana o la presumiblemente bacteriana, ¿sí? El tratamiento, nos ponen tres opciones de tratamiento: el de elección, el tratamiento, el alternativo y en el de alérgicos a la penicilina. ¿Sí? Hay otras opciones, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Y si conocemos el agente etiológico, ¿sí?, le podemos dar entonces un tratamiento más específico, como lo estamos viendo en los dos renglones de abajo, donde nos dice si es neumococo, le puedes dar ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina, dependiendo de si es sensible o resistente a la penicilina, ¿sí? Y si tiene listeria monocitógenes, que eso es un agente etiológico de la etapa neonatal, le das ampicilina más amoxicilina. Entonces, hay que ubicar bien entonces en qué momento del diagnóstico es en el que estamos. Y ahorita vamos a ver nosotros otro cuadro. ¿Qué sigue? ¿Qué nos tienes después de esto, Gregorio? A ver, pásame una para que yo vea qué. El tratamiento Bueno, adyuvante. voy a volverte a quitar tu presentación Ok. para que yo ponga el cuadro que está en el Cumate. No, no la quite, yo con mi presentación se quita y después tú regresas, ¿sí? Solita se quita cuando yo entre. Muy bien, entonces tú nos habías puesto un tratamiento empírico general. Ese tratamiento empírico general que pusiste es el tratamiento que, como tú verás, es en los de 5 años o mayores. En el Cumate, en esta tabla 22.6 que está en el Cumate,
Entonces, aquí ya nos pone un tratamiento empírico con base a las posibilidades, a todas las posibilidades, de acuerdo a la edad. No es que eso sea, ¿sí? Por ejemplo, veamos en el primer renglón que está en el paciente menor de un mes, donde dice que si tenemos un paciente con meningoencefalitis purulenta, menor de un mes, el esquema empírico que deberíamos iniciar es ampicilina más cefotaxima. Y ahí tenemos el esquema alternativo, ampicilina más centamicina o amicacina. ¿Por qué ese esquema? Porque sabemos que en la columna 2, donde dice etiología, los agentes infecciosos que afectan a esta edad son el estreptococo del grupo B o Agalactiae, son Escherichia coli, Listeria monocitógenes, como vimos al anterior, ¿sí? Y gram negativos. Entonces, por eso iniciamos con ese esquema en los menores de un año de edad. Pero vean ustedes cómo a partir de un mes a 5 años, pues el esquema básicamente es el mismo. Cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. ¿Sí? Y aunque cambian un poquito los agentes infecciosos, con esa combinación de cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina, se cubren prácticamente todo lo que puede ir desde un mes hasta el resto de la vida, siempre y cuando no consideremos alguna situación especial. Entonces, ahí están los tratamientos que son empíricos, el de elección y el alternativo, se parecen un poco, pero pueden irse modificando de acuerdo al conocimiento que se tenga en el sitio donde estemos trabajando. Esto no está firmado con sangre, lo estamos aprendiendo aquí porque es una manera de aprender medicina, es un método. Estamos viendo la experiencia de estos autores que son del IMSS, de la zona centro, del Centro Médico Nacional y del Hospital Infantil de México, pero esto puede cambiar de lugar a lugar y hay que considerar las condiciones especiales, ¿no? Me voy a adelantar un poquito a esto que tiene, que nos va a decir ahorita Gregorio, ¿sí? En su siguiente diapositiva. Y esto también es algo que está en el Cumate, donde empieza el párrafo de tratamiento, ahí está. ¿Sí? Y ahí deja claramente dicho que el tratamiento, el inicio del tratamiento es una emergencia. Es una emergencia y porque puede matar al paciente o lo puede dejar con secuelas graves, ¿sí? Que pueden ir desde algunas cosas poco detectables hasta un daño tan severo que deja a una persona dependiente de otras, ¿no? Entonces es muy importante, por eso urge primero el diagnóstico nosológico, urge que rápidamente pensemos y encasillemos al paciente para tratar de dar un tratamiento empírico lo más específico posible. Y luego, en la parte de la derecha, estamos viendo los grupos de acciones que podemos seguir y que ahorita nos va a decir Gregorio, ¿sí? Donde pues una parte fundamental son las medidas generales de sostén, ¿no? Si a un paciente le damos el tratamiento antimicrobiano, que ya vimos cuál es, ¿sí? Y se nos olvida lo demás, se va a morir, ¿sí? Si no le damos las medidas adyuvantes, que ahorita nos va a decir Gregorio cuáles son, se va a morir. Entonces, quizá la mayor urgencia, ¿sí? En iniciar el tratamiento para un paciente y que no se nos olvide son las medidas generales y las adyuvantes. Parece mentira que le digamos adyuvantes, son las que en un momento dado pueden matar más rápido al paciente. Pero lo ideal es iniciar con todo simultáneamente. Ahora sí, Gregorio, vuelve a poner tus diapositivas. Ok, bueno, continuando con el tratamiento, ahora en la parte adyuvante, pues esta tabla igual la saqué del GPC. Entonces, pues solamente maneja estos tres tratamientos. Para el edema cerebral, menciona que el manitol, sin embargo, en el Cumate se menciona que es un uso controversial debido a que puede producir mucho desequilibrio electrolítico. Entonces también se considera que también se puede utilizar la furosemida y glicerol para el tratamiento del edema cerebral.
Para las crisis convulsivas, Ahí sí pues, te detienes tantito. Es, ok. sí, sí es cierto, es controversial. Bueno, a ustedes nada más les queda saber que es una posibilidad, ¿sí? A mí me tocó usarlo. Y si lo usas bien, le puedes salvar la vida del paciente. Si lo usas y se te olvida el paciente, pues lo puedes acabar ayudando a bien partir, ¿no? Entonces, tiene indicaciones precisas el manitol. Por ejemplo, si un paciente se están enclavando las amígdalas y no se lo pones, pues se va a morir. ¿Sí? Hay que ponérselo, porque eso es lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Sí? Desde luego que furosemide es algo más seguro y además el uso de esteroides, que ya está claramente indicado, sobre todo antes de iniciar la primera dosis de antibiótico, son cosas que podemos usar para el tratamiento de edema cerebral. Entonces hay indicaciones muy precisas, ¿sí? Y podemos ir en orden, ¿no? Podemos empezar con furosemida y esteroide, si no tiene datos de herniación de las amígdalas del cerebro, pero si las tiene hay que ponérselo, porque es espectacular la respuesta de cómo encoge el cerebro, porque extrae líquido. Y puede ser manitol o puede ser glicerol, cualquiera de los dos, aunque lo más difundido es el uso de manitol. Y sí, sí tiene muchos problemas, pero si lo usas bien y en el momento preciso, es la diferencia entre la vida y la muerte. Síguele, síguele, Gregorio. Ok, para las crisis convulsivas, pues es un tratamiento profiláctico, en donde tanto el Kumate como la GPC solamente mencionan la fenitoína sódica, que pues también se conoce como difenilhidantoinato. Y pues estas son las dosis, tanto de impregnación como de mantenimiento. Y para la trombofilaxis podemos tener medidas no farmacológicas como pueden ser las medias, compresores, neumáticos intermitentes y las farmacológicas que pues prácticamente es la heparina que puede ser fraccionada, perdón, no fraccionada o de bajo peso molecular. Muy bien, nada más para complementarte, Gregorio. Podemos hacer muchas otras cosas más. Hay otras que son obligadas. Por ejemplo, si un paciente está grave, está con edema cerebral, está confundido con alteraciones en el estado de conciencia, pues hay que ponerlo en ayuno, ¿sí? Porque si lo ponemos a comer, pues probablemente broncoaspire. Y entonces eso no nos ayude mucho. Si lo ponemos en ayuno, pues hay que ponerle soluciones hidroelectrolíticas. Si está deshidratado, hay que reponerle, ¿sí? Lo que ha perdido y luego hay que ponerle de sostén, ¿no? Si tiene cambios en el pH, si está acidótico, pues hay que darle tratamiento para la acidosis. Si el edema está tan importante y ya tiene problemas en la ventilación, hay que sedarlo y hay que intubarlo. O sea, hay muchas cosas más que podemos seguirle haciendo al paciente, pero la condición clínica es la que va mandando lo que vamos haciendo. Aquí nos están poniendo en este tratamiento adyuvante lo que habitualmente sí o sí lo hacemos, ¿no? Hay que tratar el edema cerebral sí o sí, hay que tratar las crisis convulsivas o prevenirlas, el DFH o el difenilidantoinato de sodio o la fenitoína, como quieran llamarla, no es el único medicamento, pero sí es el más difundido su uso, es seguro, existe la presentación intravenosa y es rápido y con pocos efectos tóxicos y por eso ese es el que se usa, pero se pueden usar otros, ¿sí? Pero ese es el más difundido, es el más rápido y es más práctico. Y la tromboprofilaxis pues también va a depender de muchas cosas, de qué tipo de paciente sea, si tiene alto riesgo o no de tener tromboprofilaxis, ¿no? Entonces aquí Gregorio nos pone lo que habitualmente sí se tiene que usar, pero sí existen otras muchas cosas que son tan importantes como estas, que si lo requiere el paciente y no las hacemos, pues no le va a ir bien, ¿sí? Muy bien, Gregorio, síguele. Con respecto al pronóstico, pues normalmente es un pronóstico malo, debido a que, pues como vimos al principio, la letalidad puede estar hasta en una cuarta parte incrementada, tanto en los grupos de edad
jóvenes como en adultos, sobre todo ancianos mayores de 60 años. Y las secuelas normalmente van a ser mayores en el caso de Streptococcus pneumoniae. Y pues aquí igual también incluí las complicaciones que normalmente se encuentran, principalmente la sordera sensorio-neural, aunque también pueden haber ataxia, hemiparesia o cuadriparesia, epilepsia, ceguera cortical, hidrocefalia, trastornos del comportamiento, déficit intelectual o diabetes insípida incluso. Y pues como vemos, la mayoría se relacionan con el sistema nervioso central, pues por la presión que va a ejercer la patología a nivel de las meninges y por consiguiente, como vimos al principio igual, con los pares craneales. Y por último, la prevención. Existen dos tipos que pueden ser la quimioprofilaxis y la inmunoprofilaxis. En la primera, pues prácticamente se realiza en algunos países, en donde se va a hacer con todas las mujeres embarazadas que tengan de 35 a 37 semanas de gestación para que se detecte la colonización vaginal y rectal por Streptococcus agalactiae, que es el beta-hemolítico de tipo B. Y también se recomienda profilaxis con penicilina G por vía intravenosa. Y con respecto a la inmunoprofilaxis, pues se disponen de 4 tipos de vacunas que prácticamente todos están utilizando el antígeno polisacárido de polirribitol Ribitol, fosfato, sí, del hemófilos influenzae. Y pues la conjugación es diferente. En una vemos que está conjugado con toxoide diftérico, en la segunda también con una, no, perdón, en la segunda con una toxina diftérica. En la tercera normalmente está combinado con Neisseria meningitidis de grupo B y en la cuarta pues está combinado con un toxoide tetánico. Y sería todo. Y ya la historia natural de la enfermedad. Perfecto. Está bien, esa la vemos por nuestra cuenta. Nada más, Gregorio. Me voy a regresar un poquito para estar seguro de que tienen claro lo que es. Muy al principio, cuando nos dijiste el cuadro clínico, nos hablaste de los datos de irritación meningia. Que los datos de irritación meningia se presentaban porque había una contractura por compresión nerviosa de los músculos del cuello, los músculos cervicales y toda la masa muscular paraespinal, y que esa contractura de los músculos espinales y cervicales pues, causaban dolor, y ese dolor pues aumentaba con los movimientos, ¿no? Y entonces nos hablaste de que habían signos clínicos que se derivaban de esas contracturas cervicales y paraespinales, y nos hablaste si quieres regresar allá, por favor. Sí, en esta parte. No, donde están síndromes, a ver, deja esa parte, a ver, deja Okay. la anterior, a ver si está ya. Los síndromes meningios. Sí, son estos los 4 A ver, síndromes. ahí está, rigidez de nuca, signo de Kernig y signo de Brudzinski, que son todos derivados de la contractura de los músculos cervicales y de los músculos de la masa paraespinal. ¿Nos los podrías explicar, por ejemplo, en qué consisten, Gregorio? O sea, la aplicación de los signos. ¿Sí? En cómo sé que lo tienen. Ah, pues por lo que leí, nada más es acerca del dolor que se ejerce debido a la inflamación y pues por eso hacen este tipo de resistencia A ver, con lo ¿cómo que sé que queda tiene de... rigidez de nuca? Sí, ya sabemos por qué sucede, ¿sí? Pero ¿cómo sé que tiene rigidez de nuca? ¿Qué hago? ¿Cómo lo exploro? Pues la exploración sería prácticamente pedirle los movimientos y dependiendo si los puede realizar o no, y sobre todo ver si son simétricos. ¿A qué le dirías a un paciente que le estás explorando si tiene o no rigidez de nuca? Si está consciente, ¿eh? Porque en muchos de los casos pues, no va a estar consciente y no le vas a poder decir, lo vas a tener que buscar tú, ¿sí? Pero ¿qué le dirías si está consciente para explorar si tiene o no rigidez de nuca?
Que por favor extienda y flexione el cuello Que y que extiende y flexione el cuello. ¿Y qué va a pasar si tiene rigidez de nuca? no va a poder realizar alguno de los dos movimientos, si No no va es a que poder ninguno. o le va a doler. ¿Sí? Ujú. Va a decir, me duele, ¿no? Pero es más fácil que le digas que voltee a la derecha o a la izquierda, ¿eh? Ok, Porque le va a costar más trabajo si tiene rígidos los músculos. Pero está bien. Mueva su cuello para arriba o para abajo, o trate de voltear a la izquierda o a la derecha. Cuando tiene rígido su cuello y le pedimos que voltee a la izquierda o a la derecha para que vea algo, lo que hace es que voltea su cuerpo. No puede voltear el cuello, voltea su cuerpo. Queda como un robot. ¿Sí? Entonces, si está consciente el paciente, esa sería una manera de explorar la rigidez de nuca. También existe un signo que nos habla de la rigidez de nuca que no lo tienes puesto acá porque casi no lo dice en ningún lado. Sí, que se llama el signo de Binda. El signo de Binda consiste en que tú con tus manos fuerzas en la rotación de la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, tú le pones tu mano en la parte, cualquiera de las partes de su cara y la empujas hacia algún lado. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando le empujes si tiene rigidez de nuca? Primero le va a doler. Va a empezar a decir, me duele, o va a empezar a gritar si no está consciente. Y si insistes en forzarla y logras conseguir que rote la cabeza, va a levantar el hombro del lado de donde le estás rotando. Por ejemplo, si yo lo obligo a que voltee hacia la izquierda, me va a levantar el hombro derecho. ¿Por qué va a levantar el hombro derecho? Para tratar de que los músculos del cuello no se estiren tanto. Una compensación. Entonces, levante el hombro derecho porque estoy forzándolo del lado izquierdo, ¿sí? Para que no le duela tanto, para que no se estire tanto el músculo. Es un signo de Binda positivo. Pues aquí ya te estoy diciendo cómo sin que yo le pida al paciente que voltee para ningún lado, lo estoy explorando yo porque le fuerzo su cabeza hacia un lado y, y levante el hombro, se lo esfuerzo del otro y levante el otro hombro. Signo de Binda. ¿Sí? Signo de Brudzinski. Hay dos. El Brudzinski cefálico. A ver si alguien, déjenme ver si lo encuentro aquí en internet, porque va a ser más fácil que lo expliquemos. Pero el Brudzinski cefálico consiste en levantar los muslos sobre el tronco con las rodillas flexionadas. Ya de hecho eso le va a causar dolor. A ver si lo encuentro. Entonces la flexión de las piernas sobre la cadera, ¿sí? ¿Sí? Lo que hace es, vamos a ver, de repente hay controversia ya en la voy a poner, está en el Adam. Voy a compartir, permíteme. Aquí están viendo lo que en el Adams tienen puesto como Brudzinski del cuello. ¿Sí? En realidad es el Kernick, aunque el movimiento es el mismo. Ahorita nos regresamos al Brudzinski, ¿no? Lo que hacen en este Brudzinski del cuello, que en realidad es el Kernick, es flexionan el cuello. Y como todo esto está contracturado y causa dolor, el mecanismo de reflejo para disminuir la contractura es flexionan el muslo sobre la cadera y la rodilla. ¿Sí? Si el paciente está en esta posición y yo doblo, ya no doblo la cabeza, doblo el muslo sobre la cadera y luego extiendo para arriba las rodillas, el paciente lo que hace es flexionar la cabeza. O sea, aquí ya no doblé la cabeza, ese es el Brudzinski cefálico. ¿Sí? Ya no doblé la cabeza, doblé aquí, subí y el paciente encogió y echó la cabeza para adelante. ¿Sí? Es exactamente por lo mismo. Y el contralateral, el paciente acostado, solo le hago esto con una pierna.
cualquiera de las dos, y automáticamente levanta la otra, ¿sí? En un mecanismo de defensa. Entonces, estos son los datos de irritación meningia. No creo que esté el BINDA acá. Ya no me acuerdo ni dónde lo leí yo. No está, me puso ancho. Me van a tener que creer. No está. Muy bien. Voy a... ¿Alguna pregunta, duda o comentario, clase? Les pregunto yo. ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, sin dudas. ¿Y hay alguien? Vamos a ver. Voy a quitar esto. Gregorio, dime un número de la lista. 15. No me vais a decir el tuyo. No. Vamos a ver, Jimena Leiva. Permítanme. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, doctor. Jimena, ¿me escucha? Sí. A ver, Jimena. Léale, por favor. Femenino de 42 años de edad que consulta por cefalea opresiva de un mes de evolución. Disminución de la agudeza visual en el ojo derecho y desde hace una semana vómitos en proyectil que han aumentado progresivamente hasta impedir su alimentación. Síguela. La exploración Está física. mal ahí. Ahí tengo un error de dedo. Ala. Ok. A la exploración física está con disminución de estado de alerta. Los reflejos pupilares son lentos a la iluminación. La visión con el ojo derecho solo le permite contar dedos a 1 metro de distancia. Los reflejos osteotendinosos están exaltados y la tensión arterial sistémica es de 150/90. A la exploración con oftalmoscopio en el ojo derecho no se observa la retina Ahí tengo un horror de ortografía, pero bueno, no importa, ya lo compongo. No se observa la retina por turbidez de los medios líquidos. En el ojo izquierdo se encuentra papiledema. Ya, conste que yo noté el horror de ortografía, ¿eh? Yo hice esto a la 1 de la mañana, estaba yo dormido. ¿Sí? Así que bueno, a ver, Jimena. ¿Qué le parece esto? Pues sí suena a algún tipo de inflamación del sistema nervioso central. ¿Por qué? Pues por la afectación del sistema nervioso, para empezar, los vómitos en proyectil que han impedido la alimentación, la disminución del estado de alerta, los reflejos igual se ven alterados, el aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué síndrome parece tener Jimena? ¿Qué síndrome, ¿Qué perdón? síndrome? Sí, ya Gregorio nos dijo que había síndromes que podrían presentarse. Usted nos dijo que parece, Sí. además yo estoy de acuerdo, que tiene una Eh, afectación del sistema nervioso central, porque tiene datos clínicos. ¿Y dónde los podríamos meter? ¿En qué síndrome? ¿Qué parece que tiene? ¿Un síndrome de qué? El Meningio, de hipertensión endocrinal. hipertensión intracraneal, aunque hay cosas que se montan, ¿no? Por Sí. ejemplo, en el síndrome de daño neurológico, Gregorio nos puso que había alteraciones en el estado de alerta. Pues hay cosas que se pueden ir montando porque no son síndromes que estén desligados uno del otro. Pero en este caso, el paciente parece que tiene un síndrome de hipertensión intracraneal
¿Agudo o subagudo, Jimena? Subagudo. Subagudo. ¿Por qué subagudo? Porque lleva un mes de evolución. Porque lleva un mes de evolución y además ha ido despacito hasta llegar al momento en que está ahorita, ¿sí? Entonces eso no es algo que le haya sucedido ayer o antier, y solo por esta condición, Jimena, clase, la cosa puede ser algo diferente a la que ahorita nos acaba de decir Gregorio, ¿sí? O sea, ya no tiene el comportamiento abrupto, rápido, ¿sí? Que Gregorio nos acaba de compartir. Y entonces sale un poquito del común de lo que ahora nos han descrito, y tendríamos que entonces extender nuestra investigación a otras causas que nos pueden causar meningoencefalitis, encefalitis o meningitis u otra cosa en forma subaguda. Solo por decir un ejemplo, tuberculosis es algo que se puede presentar así, en forma subaguda, ¿sí? Hay otras meningitis más raras todavía que se presentan así, no tan rápido, no en cuestión de 24, 48, 72 horas, y que no comprometen la vida de inmediato. Y entonces tenemos que pensar en otras posibilidades. Y cuando vemos comportamientos como estos, de repente nos cuesta más trabajo llegarle a una etiología. Entonces aquí ya les estoy poniendo la pauta de algo que tiene, porque usted bien ya nos dijo, este paciente tiene un síndrome de hipertensión intracraneal, ¿sí? Y si yo digo, pues puede ser un tumor en el sistema nervioso central, pues sí puede ser un tumor en el sistema nervioso central. En ningún momento he dicho que tiene fiebre, ¿no? ¿Es un tumor? Sí puede ser un tumor. ¿Puede ser una infección? Sí puede ser una infección. Bien, Jimena, hay una cosa más que debería notar y que le debería llamar la atención, que se sale del contexto normal de un paciente con meningoencefalitis de primera intención. ¿Qué es? Tanto desde el punto de vista de ¿cómo se llama? De signo como de síntoma. A ver, Jimena, deme un número para que le ayude. 23. 23. Para que no sea solita usted. Vamos a ver quién es. A ver, ¿quién es el 23? Que me lo diga. Yo, ¿Yo quién? Atala. ¿Quién? Atala. Atala. ¿Usted cree que Jimena sabe cuál es su número? No sé. ¿Cómo no? Bueno, No creo. considérelo. A ver, Atala. No. Entre ustedes dos y yo, desde luego, ¿no? Y después vemos si involucramos a alguien más. ¿Qué otra cosa le llama la atención de este paciente que se sale un poco de lo que nos acaba de decir Gregorio? ¿Qué no nos dijo Gregorio, por ejemplo, que podría presentarse? No lo mencionó como un común. ¿Qué será, Atala? ¿Hipertensión? No recuerdo que lo haya dicho. Casi no le oigo. ¿Hipertensión? No, porque la hipertensión Atala es parte de la hipertensión intracraneal. ¿Sí? Se los puse para recordarlo. Acuérdense que el cerebro se tiene que irrigar y cuando hay aumento de la presión del cerebro, para que le llegue la sangre, pues Reflejo. ¿sí? Exaltado. ¿Está qué? Reflejo exaltado a lo mejor. En los reflejos exaltados también pueden ser parte de la hipertensión intracraneal. Pues ya quedan pocas cosas, Natala. ¿Cómo empezó la enfermedad? Gregorio, ayúdanos. Pues podría ser el papiledema,
pero pues eso es una El, complicación. el papiledema, ¿por qué lo tiene el paciente, Gregorio? Pues, ¿Manifestación de qué es? eh, pues es del proceso, ¿no? En que hubo el Sí, pero infiltrado. si yo veo papiledema, el papiledema, o sea, edema de la papila, del ojo, de la retina, nos está reflejando que, nos está diciendo que tiene qué, si tiene com- papiledema. complicación del par craneal. No, bueno, pues sí, la retina está llena de líquido, pero es reflejo de hipertensión intracraneal. ¿Sí? Cuando yo veo papiledema, ¿sí? Claro, hay otras cosas, hay otras causas de papiledema, o que se pueden confundir con papiledema, la retinitis, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, como nos dijo Jimena, tiene datos neurológicos que nos sugieren hipertensión intracraneal. ¿Sí? Está vomitando, ya tiene alteraciones en el estado de conciencia, tiene aumento de los reflejos y para variar, tiene papiledema. Entonces, sí o sí, este paciente sí tiene hipertensión intracraneal. Sí, esos son, además tiene hipertensión arterial. O sea, tiene datos de hipertensión intracraneal y el papiledema es otro dato más que está presente cuando la hipertensión intracraneal es subaguda o crónica, porque cuando es aguda no hay tiempo de que se desarrolle el papiledema. O sea, si esto viniese de 2 días para atrás, seguramente el paciente no tendría papiledema porque no ha habido tiempo, ¿sí? Pero en este caso que tiene un mes de enfermo, el observar papiledema es lo habitual si tiene hipertensión intracraneal. Entonces ese es un dato más que nos está apoyando hipertensión intracraneal. Pero a ver, Gregorio, Jimena y Atala, ¿nada más les llama la atención? A ver, yo soy el interconsultante, si matan su pavo, pregúntenme. ¿Matan su pavo? ¿Alguien quiere ayudarles? ¿Algún valiente que quiera ayudarles? ¿O los van a dejar morir solos a sus compañeros? No hay valientes. La disminución de la agudeza visual, ¿no podría ser? ¿De dónde? ¿Perdón? Del ojo derecho, pues claro que sí. ¿Cuándo nos dijo Gregorio que la disminución de la agudeza visual de un solo ojo, de manera abrupta, porque la perdió en un mes, ¿sí? En un mes ha pasado el paciente de ver bien a poder contar dedos a 1 metro de distancia, o sea, prácticamente el paciente ya no ve y solo es de un ojo. Pues eso tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces tenemos que ligar las dos cosas, porque un paciente pierde la agudeza visual de un ojo en un mes hasta el grado de quedar ciego casi de un ojo, pero además tiene datos de hipertensión intracraneal. Uno piensa que tiene, hay un tumor en el ojo que se está expandiendo hasta el sistema nervioso central, sería una posibilidad. Entonces ya tenemos algo que Gregorio no nos dijo que pudiera presentarse, pero ya les estoy poniendo un caso clínico donde dice que sí se puede presentar, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, fíjense cómo se sale el paciente del patrón común de lo que Gregorio nos dijo, pero sí tiene datos de hipertensión intracraneal. Probablemente algunos de los datos sean de inflamación del cerebro, como esa depresión del estado de conciencia, ¿no? Ya sea porque está algo inflamándolo directamente o porque la presión excesiva ya está comprimiendo nervios y el paciente ya empezó a dormirse. Entonces hay algo no es lo común que nos acaba de decir Gregorio. Y sobre todo eso de la pérdida del ojo derecho, de la visión del ojo derecho, pues llama mucho la atención, pero además les dije algo, le está escrito algo respecto al ojo. ¿Quién me dijo, Jimena o Atala? ¿Quién me dijo lo del ojo? ¿Jimena o Atala? Atala. Atala. Atala, ¿qué más les tiene puesto allá del ojo? Pues en el otro tiene papiledema y en uno disminuyó su agudeza visual, ¿no? Uno tiene papiledema, pero el ojo que tiene papiledema está normal, ve bien. En el que no ve, ¿qué dice ahí la exploración? Ahí al final lo dice, la exploración con oftalmoscopio, léala.
En el ojo derecho no se observa la retina por turbidez de los medios líquidos. Ah, entonces ya podemos deducir otra cosa, Atala. ¿Por qué no ve el paciente? ¿Por qué no ve? Por la turbidez, ¿no? Porque la turbidez, claro. Por la turbidez de los medios transparentes del ojo. Pues probablemente este paciente tenga la capacidad visual en la retina, pero si sus medios que deben ser transparentes están turbios, ¿sí? Pues eso le impide ver. Es como que pongamos un espejo, un cristal ahumado frente a uno de nuestros ojos, y eso nos impide ver pues detrás del cristal ahumado. Y eso lo estamos viendo porque ya le hicieron una exploración armada al paciente. Entonces ya podemos decir que este paciente, ¿qué deducimos con esto, Atala? Vamos a centrarnos en el ojo. ¿Por qué los medios del ojo podrían estar opacos? Dos cosas así de bote pronto que pueden opacar los ojos. Atala, Gregorio y Jimena. El edema. El edema, pero el edema no opacaría los medios del ojo. A ver, les voy a dar un ejemplo, el sangrado. Si la cámara de mis ojos sangra, la sangre, pues aunque sea poquita, ¿sí? Y la sangre pinta mucho y esa sangre enturbia el medio del ojo. Pero habitualmente podemos ver que esa turbidez, si es mucha, podemos distinguirla, así, está turbio por sangrado, lo podemos ver. ¿Qué otra cosa que podría inflamar un ojo? Ya se los dije. ¿Qué es? O sea, las células, ¿no? Las que invaden allá. Inflamación. Son las dos causas principales de que el ojo se ponga turbio. O que haya sangrado, o los medios transparentes del ojo se pongan turbios, o que haya sangrado, o que haya inflamación. ¿Cuál de las dos cosas sería en este caso, Jimena? ¿Sangrado o inflamación? La inflamación. Claro. Entonces ya tenemos un paciente que tiene dos cosas que parece que están separadas, pero siempre debemos pensar como una sola. Porque por un lado tiene enfermedad de un ojo, no ve porque tiene los medios turbios, y por el otro lado tiene hipertensión intracraneal. Ya me fui con las preguntas. A ver, Atala, léame lo que dice allá la figura 1. Examen del segmento anterior del ojo izquierdo, se destaca inyección conjuntival moderada, pigmentos queráticos, sinequias posteriores, pupila irregular, opacidad de cristalino, pigmentos dispersos en la cara anterior del cristalino. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es lo que estamos confirmando aquí con esta exploración oftalmológica ya más detallada. Seguramente la hizo un oftalmólogo porque pues el médico que no es oftalmólogo pues no tiene la capacidad de llegar hasta este punto de la exploración. Pero lo que estamos viendo aquí es que el ojo está inflamado, ¿sí? Todo el segmento anterior está inflamado, la conjuntiva está inflamada, él tiene una catarata, todo como producto de la inflamación. Está confirmando que además de que tenemos datos neurológicos, tenemos una enfermedad que está en el ojo derecho. Y es difícil explicar cómo una inflamación del cerebro y las meninges llega solo a un ojo. Hay algo que está sucediendo allá, ¿sí? Bien, ya me dijeron cuál es el diagnóstico sindromático. Bueno, yo les voy a ayudar con uno. Tiene una endoftalmitis este paciente en el ojo derecho. ¿Pero qué tiene el sistema nervioso central? Gregorio. La afectación del nervio óptico. No, eso es lo que tiene en el ojo. Tiene una endoftalmitis y no podemos decir que es el nervio óptico.
porque lo que estamos viendo es que tiene datos de catarata y de retinitis. No hemos podido llegar a la retina, no permitió la exploración ver la retina, ¿sí? Probablemente también tenga papiledema del mismo lado del ojo derecho, ¿sí? Pero no lo podemos ver porque está opaco. Pero quitémonos del ojo, ya dijimos que el ojo está inflamado por algo está ahí inflamando el ojo, ¿sí? Pero además algo está ocasionando hipertensión intracraneal. Dos cosas que parecen estar separadas. ¿Tú qué nombre le pondrías, qué patología le pondrías a ese, como causa de esa hipertensión intracraneal? Eh, pues le pondría meningitis, pero si no es eso, Pues no bueno, sé. no, esto está bien, le puedes poner meningitis. Estoy de acuerdo contigo. No es aguda, sería una forma un poquito diferente, aunque puede caer en la tuberculosis, puede ser una meningitis. ¿Sí? A ver, Atala y Jimena, algo diferente relacionado con infección que puede estar allá adentro. ¿Podría ser un tumor? Yo creo que sí podría ser un tumor. Sí, podría ser un tumor, pero luego, ¿cómo ligo el tumor con el ojo? Sí, podría ser un tumor. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Podría ser un absceso? Pues creo que sí. A ver, déjeme ver. Me acuerdo. Voy a ver mi lista. ¿Qué clase vimos hace? ¿Qué clase vimos el miércoles? Lunes y miércoles. ¿Qué vimos el lunes? Teniosis y cisticercosis. Y el miércoles, Esa fue del miércoles. esa fue El la. lunes vimos tricocefalosis, Ah, oxirasis. a ver, ¿quién dio clase el lunes y el miércoles? ¿Me recuerden? ¿Lunes quién dio clase? No sean cobardes, digan, ¿quién dio clase el lunes? Lo tengo en la lista, ¿eh? No puedo ver. ¿Quién dio clase el miércoles? Doctor, el Ay, miércoles dimos clase yo y Atala. Yo y Iván. Sí. Iván. Iván, el lunes, Atala. ¿Atala qué tema nos dio? Atala nos dio. Cisticercosis. Iván, ¿qué tema nos dio? Yo le di teniasis. Iván, quiero oír tu opinión de este caso. ¿Qué otra entidad? Ya cayeron de casualidad Atala e Iván. ¿Qué otra pensarías que pudiera tener este paciente? Podría ser. ¿La enfermera que expuso Atala? La enfermedad que expuso Atala. Entonces le tendría que preguntar a Atala ¿qué expuso usted? Expuse cisticercosis. ¿Y podría ser cisticercosis Atala? Y sí, recuerdo que es papiledema igual. Y Sí, y podría ser un absceso cerebral, Iván. Mm, Lo que está causando el problema neurológico. podría ser. A ver, en términos generales, todo lo que ocupe un espacio dentro del cráneo podría dar datos de hipertensión integral. Todo, cualquier cosa. ¿Sí? Acuérdense que la relación entre el continente y el contenido ahí en la azotea es muy estrecha. No hay espacio para nada. Cualquier cosa que llegue de más, sea edema, masa ocupativa tumoral, inflamación por infección, desequilibra la relación entre el continente y el contenido y nos causa hipertensión. Entonces, cualquier cosa de esas puede causar hipertensión, ¿no? Todo lo que ocupe un espacio adentro, ¿sí? Inclusive líquido,
sangre, hidroma, tumor, inflamación, puede causar un síndrome de hipertensión intracraneal, como también hidrocefalia, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente así, pues pone en su cabeza todas esas cosas. Aquí la pregunta es, ¿cuál podemos relacionar con lo del ojo? Aunque pueden ser dos cosas diferentes. Pudiéramos intentar relacionarlo, porque generalmente las patologías se comportan así. Generalmente es una. Muy bien. ¿Qué le pedirían a este paciente para intentar diagnosticarlo? A ver, quiero ir primero a Jimena, rapidito Jimena, después a Tala, después a Gregorio y después a Iván. ¿Qué le pediría? Pues, yo diría una punción lumbar. ¿Quién es? ¿No? Jimena. Jimena. Mire, Jimena, sí podría ser de utilidad una punción lumbar, ya lo dijo, puede sernos útil, pero qué bueno que lo dijo, porque no debemos hacer una punción lumbar, aunque sea de utilidad, a cualquier paciente que tenga hipertensión intracraneal, porque si lo puncionamos, se van a herniar las amígdalas cerebelosas y lo vamos a matar. Entonces, si bien la punción lumbar nos podría orientar, en este caso tendríamos que tratar primero la hipertensión y después hacer la punción lumbar, que no he dicho que no sirva, sino que quizá tengamos que utilizar otro recurso. Atala, ¿qué le pediría? Dígame cualquier cosa, Atala. Hasta una biometría hemática. Creo que la dispositiva de Gregorio decía algo de séricos, ¿no? Anticuerpos. Bien, vamos a ver quién. Gregorio. El cultivo. Pero para el cultivo les tengo que hacer una punción lumbar. Ya les metí en prueba, les voy a ayudar. Si yo quiero ver lo que está dentro del ojo, Una tomografía. pues sí, o le pido una tomografía. En el caso del ojo le puedo pedir también un ultrasonido. Si yo quiero ver qué es lo que está allá adentro y no lo puedo funcionar, tengo alternativas. ¿Sí? En el ojo le puedo poner una tomografía, una resonancia o un ultrasonido. ¿Sí? En el cráneo le puedo pedir una tomografía, le puedo pedir una resonancia. Entonces es muy importante que ubiquen, porque si no estamos muy seguros y muy ciertos, si estamos algo confundidos, por lo menos tenemos que orientar en algo que nos pueda ayudar. Pues no le pediríamos una radiografía de tórax, ¿verdad? No seguiría. A menos que pensemos que el problema está en tórax y tiene sea broncogénico, que no veo cómo ligarlo, y pensamos que tiene metástasis. Pero no. Tampoco le pediríamos una radiografía del abdomen o un ultrasonido renal. No, no tiene caso. Entonces, si yo quiero ver adentro y tengo la manera de ver adentro, le pido algo que me permita ver adentro. ¿Sí? Y a ver, Atala, léame lo que dice allá. Ultrasonido ocular en un corte transversal temporal, mostrando presencia del cisticerco intravítrea. Entonces, ¿qué concluimos, Atala? Que tienes cisticercosis ocular. Ya tenemos el primer diagnóstico. Ya ven cómo, sin tener idea, si yo dirijo bien mi estudio, ya tengo el diagnóstico. Ustedes ahí ven ahí del lado derecho arribita, una vejillita, ¿sí? Que da rebotes de eco, que el ultrasonografista dice que es un cisticerco. Y ahí ya no hay vuelta de hoja, ya tenemos. Ahora, lo que nos dice el ultrasonografista Gregorio, ¿es compatible con la clínica? ¿Sí o no? Sí, sí es compatible. Claro. O sea, ya tenemos el diagnóstico de lo que tiene en el ojo.
¿sí? Fue fácil, dirigiendo el estudio con el estudio correcto, fue fácil llegar al diagnóstico. ¿Sí? Aunque no tenía yo ni idea y estaba yo perdido, ¿sí? El haber hecho lo correcto, ¡pum!, me brindó el diagnóstico. Jimena, ¿podría tener que ver la enfermedad del ojo con la enfermedad del sistema nervioso central? ¿Sí o no? Pues sí, sí tendría que ver. Sí, sí podría que ver. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Gregorio? Sí, porque pues, como vimos, este parásito puede llegar al cerebro. ¿Estás de acuerdo, Iván? Sí. ¿Qué le pedirías, Iván, entonces a este paciente para saber si lo que tiene en el ojo es parecido, es lo mismo que lo que tiene en el cerebro? ¿Qué le pedirías, Iván? Tal vez un estudio de imagen del cerebro. ¿Cómo qué? Una fotografía. Una fotografía para Una el selfie. Instagram. Un Selfie. una tomografía. Una tomografía. Ahí está. Atala. Léanos. Tomografía craneal donde se observa una lesión quística de 3 centímetros de diámetro con calcificaciones nodulares en su periferia que se corresponde con una neurocisticercosis. Pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Sin haberle hecho una punción lumbar. ¿Sí? Léale. Atala. Resonancia magnética craneal donde se aprecia la presencia de cisticercos en la fase vesicular. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿bien? Todo esto, esos puntitos blancos son cisticercos. ¿Sí? Se ven blancos porque es una resonancia magnética. Si fuera una tomografía, lo veríamos negro. Y aquí vemos el quiste, un quiste grandote. Y desde luego este paciente tiene una cerebritis y tiene un quiste, y por eso tiene lo que tiene. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Además, le hicieron una radiografía, miren, en la radiografía que está del lado derecho, donde está la flechita, ¿sí? Ahí estamos viendo un nódulo calcificado que corresponde a un cisticerco. Este paciente pues, está lleno de cisticercos por todos lados, ¿sí? Pero obviamente lo que le está dando los datos clínicos son lo que tiene en el ojo y lo que tiene en el cerebro. Bien, ya no voy a seguir, ¿sí? Porque ya consumimos mucho tiempo, que respiren, ¿sí? Pero pues aquí les preguntaba qué tratamiento le indicaríamos. Y aquí al final está esto que son los criterios diagnósticos, vean ustedes, están los criterios absolutos, los criterios menores, los criterios mayores. Esto está en un artículo, ¿sí? Es lo que vimos en la clase de la clase pasada. A propósito, les empecé a preguntar qué habíamos visto para despistarles, ¿sí? Pero esto es lo que vimos la clase pasada apenas, ¿no? Y aquí lo que quiero mostrarles es que no es suficiente con saber. Hay que pensar, hay que deducir, ¿sí? Hay que ser lógico, ¿sí? Hay que ser audaz, porque si no, pues de nada nos serviría el conocimiento. Y entonces, aquí hay dos artículos, ¿sí? Uno es, o sea, combiné las patologías. Uno es de una enfermedad del ojo y la otra es del sistema nervioso central. El caso clínico yo lo hice de las dos. Entonces, voy a corregir las faltas de ortografía que tiene esto y se los voy a poner para que lo tengan allá
en Teams. ¿Alguna pregunta, duda o comentario para la siguiente clase, jóvenes? Vamos a ver encefalitis viral y vamos a ver tétanos. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Muy bien, entonces en el transcurso de la mañana les voy a subir esto para que lo tengan ahí en Teams. Nada más le corrijo esos horrores de ortografía que tienen. ¿Pueden dejar de grabar?